Recién era buenos días, ahora por la hora buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de historia del día de hoy. Voy a proyectarles, así que cualquier duda, consulta, si es que no se ve el power, me avisan. Ahí se debería empezar a compartir. ¿Ya? No sé, debería verse completito. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Profesor, sí, bien. ¿Sí? Ya, ningún problema. Ya. Miren, chicos, lo que ustedes ven en pantalla es la continuación de lo que veíamos la clase pasada, que analizamos el periodo colonial, pero nos vamos a enfocar hoy día en la sociedad. Si ustedes recuerdan, nosotros partimos, ¿cierto?, con la conquista de América, después con el proceso que involucra a Chile, el descubrimiento con Diego de Almagro, después la conquista con Pedro de Valdivia, todo el periodo de conquista luego de Pedro de Valdivia, y de ahí partimos con el periodo colonial, tanto lo que ocurría en América como lo que ocurría en Chile, y nos enfocamos fundamentalmente en la parte económica y administración la clase pasada. Hoy día, como ustedes ven, nos vamos a enfocar en las personas, cómo funcionaba el mundo colonial aquí en América, y que está relacionado obviamente con Chile. Chile funcionaba igual que el resto, ¿no?, con sus particularidades obviamente, porque no todos los lugares son iguales, pero esto es como la parte general, de cómo funcionaba el continente en cuanto a costumbres, a características de la sociedad. ¿Ok? Como tienen ahí, el objetivo dice reconocer que durante el periodo colonial se conformó una sociedad mestiza con rasgos comunes en toda América. Que era lo que les explicaba recién. Estos rasgos son comunes prácticamente a todo el territorio bajo dominio español. Recuerden que el dominio español aquí en América partía ya en México, incluso lo que vendría a ser ahora la parte sur de Estados Unidos, hasta nuestro país, hasta el final del continente. Las únicas excepciones, Brasil, que era colonia de Portugal, y después algunas islas del Mar Caribe donde aparecen ingleses, franceses y holandeses que andan rondando por esos lugares. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo se va formando esta sociedad colonial en América. Lo primero que tienen que tener en cuenta es esto que aparece aquí, la pirámide social. ¿Verdad? Esta es la estructura de la sociedad colonial. Así estaba estructurada la población. ¿Verdad? Vamos a ir viendo así los cambios que va a ir sufriendo esta como especie de pirámide. Lo primero que tienen que recordar de la sociedad colonial es que es jerarquizada. ¿Alguien sabe a qué se refiere que se hace jerarquizada cuando dice que hay una jerarquía? ¿Alguien lo sabe? Cuando dice hay una jerarquía. ¿Las personas tenían distinto poder que las otras? Ya, muy bien. ¿Quién es el que habló? Martín Obando. Ya, el Martín Obando. Sí, muy bien. Cuando se habla de que hay una jerarquía, ¿cierto? Hay un orden del que manda más al que manda menos, o en este caso de los que tienen más derechos a los que tienen menos derechos. Cuando se habla de una sociedad jerarquizada, hay unos que están más arriba que otros dentro de la escala, y que es la razón por la cual siempre se dibuja como una pirámide. Esa jerarquía... ¿Profesor, lo podemos escribir? Sí, no hay problema. Si lo quiere ir escribiendo, yo igual después les mando el power, pero si quieren ir tomando apunte no hay problema. Mejor todavía porque lo entienden mejor. Es jerarquizar, entonces tienen, ¿cierto?, este orden. La sociedad, además de jerarquizada con este orden, va a ser muy desigual, ¿no? Tenemos gente con privilegios y gente sin privilegios. Incluso dentro de los privilegiados, que son los dos primeros grupos, hay gente con más privilegios que otros, y los vamos a ver porque es bien importante para la historia que después ocurre de la colonia. Y el origen y cómo uno va formando parte de estos grupos tiene que ver con el nacimiento y o color de piel, ¿no? Se van a dar cuenta que esto es como declive de color, desde el más blanco al de piel más oscura. Y eso les indica el lugar al cual ustedes pertenecen a la sociedad, y el nacimiento igual, el lugar donde nacieron. ¿Listo? Entonces, esto es la característica general de la sociedad. La jerarquización, que hay un orden, existe población que es privilegiada y no privilegiada,
y esto tiene que ver con su origen, el nacimiento y o color de piel. ¿Ok? Esas son como las características generales. Uno esperaría que en una pirámide esto fuera por cantidad de población, pero no siempre es así. Los primeros grupos sí son poquitos. La punta de la pirámide, que es más pequeña que la base, son en realidad menor en cantidad. Pero por aquí abajo se van a dar cuenta que no siempre los que están más abajo son de los que había más. ¿Ya? Hay otra población más grande. Vamos viendo, en primer lugar, quiénes encabezaban la sociedad colonial. Aquí en América, los españoles. Pero aquí me tienen que escuchar bien. Suena como obvio, pero son los españoles nacidos en España. Españoles nacidos en Europa. ¿Ya? También se le conoce como peninsulares. ¿A alguien se le ocurre por qué a los españoles les decían peninsulares? No, Florencia, de la colonia, sí, la primera parte sí, pero esta de la sociedad no. Todavía no la... Es que pensé que la había mandado para poder imprimir esa imagen. Ah, no, todavía no. Ya. ¿Cuándo la va a mandar? ¿Ah? ¿Cuándo la va a mandar? Mañana. Mañana. Sí. Ok. O si quieres, ¿sabes sacarle pantallazos a la pantalla? Lo que pasa es que estoy en el computador a menos que guarde la imagen de la clase. Sí, pues, sí, no hay problema. En el libro igual la tienen. En el libro igual tienen una más o menos similar. Yo por eso busqué esta que fuera la más parecida a la que tienen en el libro. Por si acaso, les subí el libro para los que no lo tienen. Les subí el PDF del libro, está completito en el Classroom. Así que si alguien no lo tiene, lo puede revisar ahí. ¿Ah? ¿Alguien sabe qué significa peninsular? ¿Por qué a los españoles se les decía peninsulares? ¿Alguien se le ocurre? ¿No? ¿Nadie responde? ¿Están todos mudos? ¿Nadie se le ocurre por qué a los españoles se les llama peninsulares? No, nadie parece. No. Por el chat pueden responder si no quieren hablar. No hay nadie. No hay nadie. Porque, profe, Dígame. porque están en una península. Ya, como me habla aquí, ¿quién es el que me habla? Emilio, Yo le miro Carrizo. El Emilio Carrizo, y me escribe aquí con pregunta la mía Cepeda. Efectivamente, los españoles, igual que los portugueses, viven en la península ibérica. Se los voy a escribir aquí para que no me escuchan bien. Península ibérica. Ahí lo escribí en el chat. ¿Verdad? La península ibérica. ¿Ah? Por eso se le llama también a los españoles nacidos en Europa, nacidos en España, ibéricos. ¿Ah? Sí, ahí le achuntó, dijo el Carlos, porque son de la península ibérica. Y eso va a marcar una gran diferencia con los criollos, que son los mismos españoles, pero nacidos en América. ¿Ah? Hay una diferencia enorme, incluso de partida en el nombre. Vamos a ir con los primeros. Españoles nacidos en España, los españoles peninsulares, los nacidos en Europa, tenían todos los derechos y ocupaban los cargos altos de la administración, sea virrey, gobernador, todos los que salen mencionados aquí, los funcionarios de la corona, todos ellos pertenecían al grupo principal, que tomaban las decisiones políticas y ocupaban todos los cargos principales. ¿Ya? Ellos encabezan la sociedad. En relación a la población, no son un número grande, son un porcentaje pequeño, pero son los que mandan. ¿Ya? Eso es lo primero. En segundo lugar, están dentro de los privilegiados, pero no tienen tantos privilegios como los primeros. Están los criollos. ¿Los criollos quiénes son? Hijos de españoles o españoles, pero que nacieron en América. Y esa pequeña diferencia de haber nacido en América y no haber nacido en Europa les prohíbe participar en la parte política. O sea, un español podía ser igual a un criollo, la misma descendencia, todo, pero el español que había nacido en España podía optar a todos estos cargos, podía ser virrey, gobernador, ocupar todos los cargos altos. En cambio, un criollo no podía ocupar estos cargos. Los criollos tenían riqueza, tenían tierras, tenían dinero,
pero no podían ocupar ningún cargo público importante. Los criollos, ¿dónde participaban? En los cabildos. Los cabildos, esto que les mencionaba, que es una mezcla entre municipalidad y junta de vecinos. Esa era la instancia de participación de los criollos. Pero no podían participar en las decisiones más importantes porque esa estaba reservada solo a los españoles peninsulares. Por eso era importante que entendieran el tema de la diferencia entre haber nacido en España y la diferencia entre haber nacido en América. Profe, los emperadores siempre así, los emperadores iban heredando el dominio. Sí, bueno, eran esclavos ni pobres, eran por herencia los emperadores. Los reyes igual, sobre todo los antiguos, eran reyes porque el que había antes de ellos era pariente, entonces iban heredando los cargos. Eso lo ven más adelante mía. Yo lo veo con los niños en octavo, en séptimo igual. Los reyes eran por herencia, no eran por elección. Ahí me entendió. Entonces tenemos españoles y tenemos los criollos. Esos son los dos primeros grupos arriba en la sociedad. Luego tenemos a los mestizos. ¿Quiénes son los mestizos? Hijos de español e indígena. Hijos de español e indígena. Eso es lo primero que tienen que recordar. Este grupo partieron siendo pocos, pero después terminaron siendo la mayoría de la población. Incluso hasta el día de hoy se calcula que el 90-95% de la población de América Latina, donde vamos nosotros, es de origen mestizo. O sea, mezcla de español e indígena. Y vendría a ser la masa del pueblo. Hay peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, ¿no? Los que realizaban todas las funciones que uno habitualmente ve en una población, ¿no? No tenían los mismos derechos que los criollos y los españoles, menos la riqueza de los criollos. Eran la mayoría, sí, pero no tenían esos derechos. Entonces de aquí, de los mestizos hacia abajo, ya están los no privilegiados. Luego tenemos a los indígenas, ¿ya? El albañil, los que trabajan en construcción. Bueno, en construcción ahora un albañil son los que trabajan en las construcciones cuando hacen los edificios, ¿cierto? Los que echan estuco, los que van armando las murallas, esos son los albañiles, Sebastián Cortés. ¿Ah? Claro, en esa época eran los que levantaban viviendas y casas de adobe, de paja, esos son los albañiles. ¿Ah? En esa época. Tenemos a los indígenas, que cuando llegan los españoles eran muchos, pero después con el mestizaje, con el tema de las guerras y sobre todo con la llegada de enfermedades, el número de indígenas empezó a bajar bruscamente. ¿Ah? En menos de 200 años. Profe, el Andy no se puede meter, así que le mandé el link. Ya, muchas gracias, señor. Entonces los indígenas partieron siendo muchos, pero después, sobre todo por la llegada de enfermedades, el número bajó muy rápido. ¿Ah? Y eso tiene que ver con que los indígenas no tenían enfermedades antes de la llegada de los españoles. Y cuando llegan los españoles, le transmiten enfermedades, pero como no tenían los anticuerpos necesarios para defenderse, los pillaba, por ejemplo, una gripe muy fuerte o el sarampión, y arrasaba con poblaciones completas. Los españoles no, porque ellos en Europa, antes de haber llegado a América, tuvieron un montón de pestes, enfermedades, entonces su cuerpo ya estaba adaptado. En cambio, aquí en América, no. Cuando llegan esas enfermedades, arrasan con la población indígena. ¿Listo? Entonces tenemos españoles en primer lugar, peninsulares, luego los criollos, que tienen riquezas, que tienen tierras, pero no pueden acceder al poder político. Los mestizos, que se van a transformar después en la masa principal de la sociedad, que realizan diversas labores. Los indígenas, ¿cierto?, que partieron siendo muchos, pero después por diversas razones, sobre todo las enfermedades, van a ir decayendo en su número, aparte con el mestizaje también. Los indígenas
Incluso después van a tener que hacer leyes para resguardar su integridad por el tema del trabajo forzado al que eran sometidos. Entonces van a hacer leyes para cuidarlos. Y finalmente, los esclavos habitualmente negros, traídos desde el continente africano. Ellos eran, así como los españoles tenían todas las ventajas, ellos están en el lado contrario. Todo lo malo que uno podría ver desde ahora lo que es la esclavitud, lo tenían ellos. Incluso no eran tratados como personas, eran tratados igual que animales. Aparte que existía la creencia en esa época, se hicieron debates así filosóficos y se estableció que los negros no tenían alma, entonces los trataban súper mal. Por eso, yo les anoté aquí el origen de la pirámide social. Tiene que ver con el nacimiento, el lugar donde nació, y también el color de piel, si se dan cuenta, es como declive de color. O aumento de color, digámoslo así. Sí, muy racista. En esa época era normal, Sebastián Cortés. Para nosotros causa horror como los trataban así, pero en esa época era como súper común. Sobre todo con los pobres traídos desde África. Se dan cuenta, el europeo, blanco, el criollo también, tan blanco como el español, el mestizo ya un poquito más moreno, los indígenas de piel ya más oscura y los negros ya de piel oscura derechamente, entonces como en color, ¿verdad? Del más claro al más oscuro. Así funcionaba la sociedad colonial en América. En algunas partes, ¿verdad? Porque yo le explicaba recién, no, gobernadores de piel oscura se supone que no, porque para tener la piel muy oscura tendrían que haber sido descendientes de africanos. No iba a ser. Todos son europeos blancos, ¿no? Claro, a lo mejor no blanco así pálido, pero sí blanco, ¿no? Aparte que uno no puede cambiar el nacimiento ni cambiarse el color de piel en esa época menos, ¿no? Profesor, ¿ni morenos? Claro, moreno uno tendría que empezaría a ver ahí por mestizos, criollos quizás, pero muy negritos, difícil. Porque para ser gobernador tenían que ser españoles nacidos en España. ¿Y de dónde vas a hacer aparecer tú un negrito español? Ahora sí es más común, por el tema de los viajes, la mezcla y todo, pero en esa época era no. ¿Ya? En esa época la sociedad en general, no solo en América, sino que en Europa era muy cerrada, ¿ya? Tú estabas en un lugar de la sociedad, por ejemplo, eras español, criollo, mestizo, dependiendo de tu origen y de tus padres. Entonces era muy difícil que tú subieras o bajaras dentro de la sociedad, por eso. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro ahí lo que me preguntaba la Pascal. Así me puso ahí, vale, gracias. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la pirámide social. ¿Ya? Si se dan cuenta, alguien me puso racista, sí, es como muy racista, muy desigual. Nosotros, en la visión nuestra, que estamos en el 2020, es como muy chocante, pero en esa época era como muy, muy normal. Sí, se podía viajar de un país a otro, no con la facilidad de ahora. ¿Ya? Tengan en cuenta. No aceptaban la desigualdad. Claro, sí, se aceptaba la desigualdad, era como parte de la vida común. ¿Cómo? El Martino Bando, sí, claro, en carreta, que es por tierra, o en barco. Obviamente eran viajes larguísimos, ¿no? Imagínate viajes de 3 semanas, 4 semanas, ¿no? No es como ahora, por ejemplo, que tú vayas de Chile a España ahora, vas a Santiago, tomas el avión, compras el pasaje, vas en avión y son horas de viaje, ¿no? En esa época moverte de España a América eran un par de meses a veces incluso, ni hablar salir desde Chile, ¿no? Imagínate en carreta a caballo de Chile a Perú, de Perú a Panamá, de Panamá al Caribe, del Caribe un barco a España. No era muy, muy rápido. Después eso va a ir mejorando a medida que vayan apareciendo los distintos inventos, pues el automóvil, el avión, pero para eso falta mucho. Estamos nosotros recién en los años 1600, 1700. Te faltan todavía como 250 años para esa parte, ¿ya? El mestizaje. ¿Qué cosa es el mestizo? ¿Ya? Dice, se refiere a la mezcla biológica y cultural entre distintos grupos o etnias. En auto no sé ahora, dependiendo a qué lugar
que me pregunta Sebastián Cortés. Ahora, sí, al final de la clase se lo voy a explicar, Ángela. Ahora tú cruzas en horas de Chile a Argentina, Sebastián Cortés, en auto. Yo fui 2 veces a Argentina en bus y no te demoras un día ni nada, son horas. Te demoras más en hacer el trámite en la aduana. Aquí me está preguntando. ¿Ah? El mestizaje, aquí les voy a hacer una aclaración. Cuando uno habla del mestizo en el periodo colonial, siempre se refiere al español, hombre, y la mujer indígena. Y eso da origen al mestizo, pero en realidad no es el único. ¿Ah? Porque se empiezan a mezclar los distintos grupos que van a aparecer y lo van a ver aquí en la imagen. Ahí están los grupos étnicos. Claro, los principales en un inicio era el español blanco, el indígena, y fruto de la unión del blanco con la indígena aparecía el mestizo. ¿Ah? Pero después se van mezclando también, por ejemplo, el blanco con negra da un mulato, el indígena con un negro da un sambo. Entonces van apareciendo distintos grupos étnicos que reciben unos nombres muy extraños. Aparte del mestizo, está el negro, el mulato, el sambo, pero hay otros que tienen unos nombres muy extraños. Por ejemplo, dice morisco. Morisco con española da un chino. Hay uno que dice chino con india, salta atrás. Salta atrás con mulata da un lobo. Son como mezclas étnicas y que ellos les ponían distintos nombres. Yo aquí les puse algunas de las que hay. No se alcanzan a notar mucho los nombres, pero se los puse en el dibujo para que se den cuenta cómo era. ¿Ya? Era como cuando uno ve esta mezcla de colores en artes. Aquí es lo mismo, pero con personas, en etnias. Claro, el principal es el mestizo, que fue la mezcla inicial de español con indígena. ¿Y por qué se da eso? Recuerden que en un inicio todas las expediciones que hacen los españoles en América son solo hombres, no vienen mujeres. Y por eso ellos se empiezan a mezclar con las indígenas. A veces es a la fuerza y a veces es voluntario. No, en esa época de la colonia no funcionaba así. Ya la administración, que me pregunta ahí, qué bueno que preguntó el Martín, dice si un gobernador muere, su hijo pasa a ser gobernador. No. En esa época los cargos aquí en América los nombraba el rey, ¿no? O los nombraba la autoridad que estaba más arriba. No eran herencia. El único que era por herencia en esa época el cargo del el rey. El rey era por herencia. Pero los otros cargos, el gobernador, el virrey, si moría el virrey, después el rey volvía a nombrar otro que no necesariamente iba a ser un hijo o un pariente. ¿Ya? No sé si me entendió el Martín, que me lo escribió ahí en el chat. Es que me escriba así, profe, ¿le entendí o no me entendió nada? ¿Eh? Tenemos los grupos étnicos, y si el rey tiene un hijo de piel oscura, no, ahí es difícil. Siempre el hijo es el oficial, ¿ya? Ocurría mucho en la antigüedad que los reyes a veces tenían una señora, la esposa oficial, pero tenían varias amantes. Pero el hijo oficial era el hijo de la señora oficial, ¿ya? Porque ocurría a veces que habían más. Pero habitualmente no, ellos no se iban a meter con alguien de otro grupo social que no fuera el de ellos, Martín. Era súper difícil. No recuerdo yo de un rey que haya tenido hijo con una negra. Aparte que ellos los miraban como seres inferiores, entonces era difícil. ¿Ya? El hijo de un mestizo y un mulato. Ahí tendría que buscarlo yo por aquí. Mestizo con mulato, a ver si después lo encuentro. Porque están entre comillas, las combinaciones Sebastián Cortés, pero tienen unos nombres bien extraños. Voy a ver si después lo encuentro, porque yo les puse una parte de la imagen. Estos son varios más. Y yo no los busco, tienen unos nombres bien, bien extraños, esa mezcla de mestizo con mulato. Sí, los azotaban. Así que existía la posibilidad que los mataran. Si los trataban peor que animales incluso. Muy mal. Yo creo que ni a las mascotas de ahora las maltrataban tanto como a los indígenas. A los esclavos negros. ¿Ya? Sí, Ángela, sí, ahí le voy a explicar al final. ¿Ok? Entonces, tenemos la sociedad
jerarquizada, muy desigual, con este origen, con el tema del nacimiento, el color de piel y los distintos grupos étnicos que van a ir apareciendo y los nombres que les daban. ¿Ah? ¿Quién importante también en la sociedad colonial y en su conformación? La Iglesia Católica. Uno diría que sí, no hay problema mía. La Iglesia Católica, sí, tiene una gran importancia en cómo se conforma esta sociedad y además en cómo funciona. La Iglesia Católica está desde los primeros días con los españoles aquí en América, ¿no? Incluso en prácticamente todas las expediciones siempre iba un religioso, ¿ya? No solo en el apoyo moral, sino que para expandir la religión católica. La misión principal que tiene la Iglesia aquí en América es la evangelización, o sea, hacer que los indígenas se transformen a la fe cristiana. O sea que en el fondo los indígenas se transformen al cristianismo. Eso significa, Martina. ¿Y cómo lo hacían? Ellos empiezan a realizar misiones, no misiones así de combate, no, misiones religiosas. O sea, ellos se van a instalar cerca de los indígenas y van a empezar en el fondo como a predicar, de a poco a enseñarles la religión católica. Les tratan de hablar en su idioma porque lo aprenden los religiosos para hablarles de Cristo, de Jesús, pero en el idioma propio de los indígenas. Como los indígenas no sabían leer y escribir, la iglesia va a tomar esa labor, ¿verdad? También le enseñan a través de imágenes, ¿verdad? Que les salía más fácil. Entonces la iglesia trata de ir evangelizando a todos los indígenas que que vayan dejando sus creencias y adopten la religión católica. Claro, los indígenas hacían sacrificios, habían pueblos que sí los hacían. Claro, a los españoles les causaba espanto y la iglesia también buscó de a poquito ir dejando esos como, entre comillas, ritos primitivos que le decían ellos y que fueran adoptando la religión católica, ¿ya? Junto con la evangelización vamos a tener el patronato, la relación entre el poder civil y el religioso. O sea, el rey podía intervenir en los asuntos de la iglesia. Pero también, ¿qué ganaba la iglesia? La iglesia era protegida por el rey, se construían iglesias con los dineros de la corona española, las leyes que decía la iglesia las adoptaba también el poder civil, entonces había una relación muy estrecha. ¿Ok? El rey participaba en las decisiones de la iglesia, pero la iglesia se veía beneficiada con lo que le daba el rey, con la corona española. Eso, por ejemplo, nosotros ahora lo tenemos separado. Eso no existe ahora aquí en Chile. El presidente se preocupa de la parte civil y la parte religiosa, eso la ve la iglesia como piensan ellos que funciona mejor. En la época colonial estaba mezclado. Se unía la parte religiosa con la parte del poder civil. Y destaca la labor de las órdenes religiosas. Por ejemplo, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas son órdenes religiosas que llegan a América y se preocupan de la evangelización, y también, sobre todo, los jesuitas se preocupan de la educación. Ellos empiezan con la labor educativa de crear colegios, de enseñarles a leer y a escribir a los indígenas. La iglesia también los defiende frente a los abusos de los españoles. Entonces es bien importante la labor que ellos cumplen dentro de la sociedad. Dígame. ¿Los hombres trataban mal a sus mujeres? Sí, eran muy machistas, sobre todo los españoles eran muy, muy machistas. Ah, ya, gracias. Sí, y eso dura hasta el día de hoy en la sociedad, que nosotros somos reflejos de toda esta historia. Todavía, pero en esa época era más todavía, más machista todavía. Cata Marín, si no me escuchas bien, sí, ahí le acaba de poner la Miss, que salga y entre otra vez. ¿Listo? Entonces voy a avanzar para que me pueda escuchar la Cata Marín más adelante bien, para que salga y vuelva a entrar. La Iglesia Católica entonces cumple esa labor de evangelizar. En el fondo, en esa época, era tratar de que los indígenas dejaran sus creencias y adoptaran la religión católica.
Claro, el Pedro me dice, se ve, ahora me agradan. Claro, no son los evangélicos de ahora, no es lo mismo. Pero hacen más o menos, tratan de hacer lo mismo, como intento ir acercando a la gente a Dios. ¿Ya? Claro, cuando uno empieza a ver después en detalle, la Iglesia Católica lo hizo de forma más o menos pacífica. Los españoles obligaban a los indígenas a la religión católica y con castigos, destruyeron muchos templos, textos, imágenes de sus dioses, con tal de que los indígenas dejaran la adoración a sus dioses y adoptaran la católica. Entonces, por eso en el papel a veces se ve bonito, pero en la realidad a veces no era tan así, Pedro. ¿Ya? Y finalmente, el sincretismo. Sí, en la encomienda, sí, esa era una de las cosas, Martina. ¿Ah? En la encomienda el español tenía que darle de comer, vestirlo, cuidarlo. ¿Ah? Sí, los miembros de la iglesia también le daban, los ayudaban. ¿Ah? ¿Alguien reconoce lo que está en pantalla? Porque ayer pregunté y me hablaron hasta de China, pero ¿alguien reconoce esta imagen? Piensen que estamos hablando del continente americano. Yo sí, algo me suena. ¿Ya? Es como el dragón que hacen en los desfiles. ¿Ya? Pero ¿en qué desfiles? Profesor, ¿es la máscara de la diablada? Ya, muy bien. ¿Quién es la que habló? Pascal. Pascal. La Pascal, sí, son las máscaras de la diablada. ¿Ya? Claro, alguien me puso ahí, se parece a la fiesta en China. No, aquí estamos hablando de continente americano. Alguien también me dijo lo mismo, que yo saqué la imagen porque son parecidas. Con la instalación de la sociedad colonial, la llegada de los españoles, pero la presencia indígena, se produce algo que se llama Así que bueno lo que me pone ahí el dios aborigen. El Pedro me pone ahí. El sincretismo de culturas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? El sincretismo, dice, se refiere a la mezcla de los elementos culturales traídos por los españoles con los que poseían los pueblos indígenas, dando origen a nuevas formas de expresión. ¿Qué es lo que ocurre? Los españoles, cuando llegaron a América, trataron de imponer por la fuerza muchos de sus elementos culturales, y para eso destruyeron también los de los indígenas, pero no destruyeron todo. Y esto de a poquito también se fue mezclando, porque por mucho que destruyan la cultura igual uno la tiene. ¿Ya? El idioma, la forma de actuar, los alimentos, las creencias, y se fue mezclando la cultura europea española con la cultura de los distintos pueblos indígenas, y a eso se le conoce como sincretismo. ¿Y por qué les puse yo una máscara de la tirana? Porque la fiesta de la tirana, que yo voy a mover aquí, en la última diapositiva, tienen varios elementos que reflejan esta mezcla cultural. ¿Ah? Yo se lo voy a explicar ahí cada una de las imágenes. En primer lugar, arriba a la izquierda, yo la saqué, es la imagen de la fiesta religiosa de la tirana. De partida, es una fiesta de la religión, ¿cierto? Ah, ¿ustedes bailó en la tirana? Miren, Sebastián Cortés. Llega muchísima gente, creo que es precioso, yo no la conozco. ¿Ah? Bailan en la tirana. ¿Es una fiesta de Andacollo? La de abajo sí, ahí se las voy a explicar. Ambas, tanto la Virgen de la Tirana como la Virgen de Andacollo, son festividades de religión católica, ¿cierto? Incluso hay templos, ahí se ve la iglesia de Andacollo y arriba está la imagen, pero se hace en la explanada que hay ahí en la Tirana. Son fiestas de origen católico, pero con adoración indígena. Porque en Europa, si ustedes buscan, o en la Biblia, no sale ningún baile chino, ni... Sí, no se preocupe, Lucas. Ni máscara, ni nada. Uno ve las procesiones en Europa de la religión católica y no existe nada de esto. Esto solo existe en América porque es la mezcla de la cultura de los pueblos indígenas con la cultura de los españoles. De hecho, la Virgen de la Tirana parte de una leyenda, y la leyenda precisamente es de la reina de la Tirana, de la tirana del Tamarugal, ¿ya? Que es la reina del lugar que se enamora de un europeo. ¿Ya?
y que los condenan a muerte, y de ahí viene el tema de la tirana del Tamarugal. Incluso hay una canción de la tirana del Tamarugal. Nosotros la hemos representado en el colegio, la leyenda de la tirana del Tamarugal. Abajo lo mismo. La Virgen de Andacollo también es una festividad religiosa católica europea, pero mezclada con elementos de las creencias indígenas. Incluso se supone, la leyenda dice que es un indígena el que encuentra la imagen una imagen pequeñita de la Virgen, ¿no? Y la Virgen es propia de la religión católica. Y ahí empieza toda la adoración. ¿Ok? Entonces ahí se dan cuenta. En la parte religiosa se nota mucho más esta mezcla de creencias. Aquí yo puse otra más. Si se dan cuenta, hay una cruz de madera con una cintita roja. Esa cruz está hecha con, y más de algunos lo tienen en la casa, porque las usan mucho. Una cruz, que es un signo propiamente de la religión cristiana, pero esta cruz tiene una particularidad, está hecha con canelo. El canelo es el árbol sagrado de los mapuches. Entonces ahí tienen ustedes mezclado creencia mapuche con religión católica. Y una cintita roja, la cintita roja es de los mapuches, que era para el mal de ojo, ¿ya? Y que más de alguien aquí cuando estuvo chico le pusieron una medallita con una medalla con la imagen de la Virgen con una cinta roja para que no le hicieran ojo. Entonces ustedes... Sí, bonita. ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen mezcla de elementos. Lo mismo los alimentos. Una cazuela tan rica que se ve ahí en pantalla. También es... la gata Marín también la tiene. Sí, hay varios que en la casa lo más posible tengan la cruz con ramitas. Las casas en todas las puertas tenían esa cruz en mi casa. Sí. Todas las puertas. Sí. Yo aquí también la tengo, aquí en la puerta de la pieza. Ahí también hay una. Profe, yo la tengo en mi pieza, la pieza de mi hermano y la pieza ahí de mi mamá. Sí, pues como de protección. Y varios la tienen. Ahora más o menos saben de dónde viene el origen, ¿ya? La comida lo mismo. La comida, una cazuela, por ejemplo, es una mezcla en el fondo de varios elementos, porque hay productos que trajeron los europeos y otros que ya existían acá. Entonces ese sincretismo es la mezcla de la cultura, de elementos culturales de los españoles con los indígenas. Y eso nosotros hasta el día de hoy lo tenemos. Ese sincretismo es en la parte religiosa, por ejemplo, que se nota más, en la parte de alimentos, en creencias, en costumbres, en el idioma. Nosotros, de hecho, tenemos muchas palabras que son de origen indígena, ¿no? Son de origen indígena y que se mezcló con el español que hablamos, que se lo trajeron los españoles. De hecho, si ustedes miran el mapa de Chile, en la zona central tienen muchas ciudades de nombre español, pero hacia el norte y hacia el sur, sobre todo, hay mucha ciudad con nombres indígenas. El Sebastián ni siquiera las había visto, ¿eh? Profe, ¿para qué sirve ser cristiano? ¿Cómo? ¿Para qué sirve ser cristiano? No, pues la creencia, es la fe, es la creencia en la religión, en Jesús. A mí mi abuela me quiere hacer cristiano porque ella es yo. Sí, pues ella va a la iglesia y todo. Sí. Bueno. Alguien me estaba llamando, pero no puedo contestar, ¿eh? Sí, el mal de ojo porque vio mucha gente. Sí, eso existe todavía. Y todavía existe esa creencia. ¿No le pusieron una cintita roja? Sí, cuando son chiquititos se usa mucho eso, Pedro. Sebastián, no es de Chile. Yo me acuerdo que era algo de parque y no sé qué otra cosa. Y te... Sí. no, perdón. Sí, también se usan varias cosas, ¿no? Entonces, chicos, así se va a ir conformando la sociedad colonial. Voy a retroceder un poquito. A partir de esta pirámide social que nosotros tenemos, la jerarquía desigual, el origen, por nacimiento o color de piel, encabezado por españoles, criollos, mestizos que después van a ser la mayoría de la población, indígenas y finalmente los esclavos negros sin prácticamente ningún derecho.
El mestizaje, la mezcla del español con la indígena, pero que en realidad cuando nosotros vemos no es la única porque hay varias mezclas más de grupos étnicos con los distintos nombres, unos bien extraños, que van a ir formando parte de la población. La labor que cumple la Iglesia en ir sumando a la población indígena a esta sociedad colonial, ¿eh? Haciéndolos cristianos, que aprendan a leer y escribir, que aprendan las costumbres también, ¿ya? Y esto va a llevar lugar a que finalmente se terminen mezclando la cultura europea española con la de los pueblos indígenas en lo que se conoce como el sincretismo. Ese sincretismo religioso que se expresa en las festividades, en la comida, en el lenguaje, en la escritura incluso, ¿no? Todo eso es expresión de esta mezcla. Incluso se dan cuenta, aquí en América en particular, no solo en Chile, en América, hay más adoración, más que a la cruz y a Cristo, es a la Virgen. Las más famosas son mujeres. La Virgen de Guadalupe en México, la Virgen de la Tirana, la Virgen de Andacoyo, son fiestas muy grandes y no es en honor a Jesús ni a Cristo, es en honor a la Virgen. ¿Y por qué es a la mujer? Porque si ustedes piensan, ¿quién criaba a los niños cuando chicos? La mujer. Y además, que son los españoles los que vienen, embarazan a las indígenas, pero ellos después se van. La que queda sola es la mujer. Y por eso tanta adoración a la mujer, a la Virgen en América, ¿verdad? Porque en otras partes esa es la cruz, es Jesús. Aquí en América la devoción es hacia la Virgen. Virgen de Andacoyo, la Virgen de la Candelaria, que también es súper importante ahí en Copiapó, la Virgen de la Tirana, que es una festividad del norte grande que atrae gente de Perú, Bolivia, Argentina y obviamente de Chile, la Virgen de Guadalupe en México. Y si se dan cuenta, son todas las imágenes que hay de ellas, de las distintas vírgenes, no son rubias de ojos azules como en Europa, son morenas, todas son de pelito negro, ¿verdad? O la china, como le dicen, ¿verdad? ¿verdad? Y no es que vengan de China, sino que por el tema de los ojos medios achinados. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda que hacer. ¿No? Listo, chicos, eso sería todo. Voy a detener yo la grabación. No sé si alguien